Buenos días, amados hermanos. Vamos a comenzar nuestro culto con algunos cantos que adoran a nuestro Dios, que exaltan su grandeza y que exaltan la gran obra hermosa que ha hecho en nosotros. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5, del 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Siempre te amaré, siempre te adoraré. Exaltaré, siempre te cantaré. Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré, alabanza y honra daré, alabanza y honra daré.
pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Más que el infierno y la maldad, dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separa. En mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor. Me basta.
más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me El cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación, obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquel
salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte Él venció, la tumba abierta está. Aleluya, al Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Gloria cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor. A ti, el bendito Cordero fiel que fue entregado hasta la muerte. Amén. Hermanos, buenos días. Después de haber alabado al Señor ahí en nuestras casas, vamos a entrar al mensaje de la palabra de Dios esta mañana. Pero antes de continuar con el mensaje, con la vida de Sansón,
sobre todo con los padres de la vida de Sansón, que es donde trata este mensaje, el pasaje de hoy. Quiero compartir con ustedes un artículo que leí en Coalición por el Evangelio, que por la situación que estamos viviendo actualmente en nuestra ciudad, en el país y en el resto del mundo, creo que a nosotros los cristianos nos viene muy bien escuchar y atender este mensaje del pastor que lo compartió. Repito, no es mío, no es de mi autoría. Yo lo leí y se me hizo muy adecuado para las diferentes situaciones que se están dando dentro de las iglesias, y es muy probable que dentro de nuestra iglesia. El artículo se llama "No dejes que el coronavirus te divida". Los últimos meses han traído una variedad de retos complejos relacionados con pastorear la iglesia durante la pandemia del COVID-19. El último reto complejo es quizás el más complicado hasta ahora: cómo reanudar prudentemente las reuniones en persona, cuando las iglesias se abran. Como si los detalles logísticos no fueran lo suficientemente desafiantes, como mantener el distanciamiento social, el limitar el tamaño de los asistentes, que si se requiere el uso de tapabocas, que si no se requiere, que si vamos a cantar o si no debemos de cantar, qué es lo que vamos a hacer con los niños, entre otras muchas cosas. Toda esta conversación está cargada de un potencial divisivo. En una congregación es probable que está y existan toda esta variedad de convicciones que están fuertemente arraigadas. Algunos están ansiosos de regresar, de reunirse ya en persona. Podemos decir, están hasta impacientes de volver a la normalidad. Otros insisten en que no es prudente reunirnos todavía hasta que exista una vacuna, hasta que la curva se haya aplanado, etc. Muchos están en un punto intermedio. En un ambiente tan inestable, tan polarizado, ¿cómo podemos la iglesia procurar la unidad en vez de estar cayendo en un problema de división o de potencial división? La verdad es que no va a ser fácil, pero por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, que trabaja para unificarnos, para unirnos en formas en que nuestra carne lo resiste, tenemos la oportunidad de ser un modelo contracultural para el resto del mundo. En un momento en que la idolatría al yo es expuesta hoy de una manera abierta, la iglesia tiene la oportunidad de modelar el amor que coloca los intereses de los demás por encima de uno mismo. Por ejemplo, a alguien le puede resultar personalmente difícil, incluso enloquecedor, tener que usar tapabocas durante el culto en la iglesia o mantenerse a 2 metros de distancia de los demás hermanos en todo momento. Alguien puede pensar que estas precauciones son exageradas, que son innecesarias, pero aquí el asunto es, aun si se tiene la razón en cuanto a eso, ¿se podría sacrificar ese ideal por un tiempo de amor con los demás hermanos que creen que las precauciones sí son necesarias? Aun si personalmente piensas que es tonto o incluso cobarde que alguien se quede en casa después de que la iglesia esté abierta, otra vez los domingos podemos prestar atención a la sabiduría de Pablo, que dice: por tanto, ya no nos juzguemos los unos a otros, sino más bien decidan esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. O dice también en 1 Corintios 8:9, pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Aun si crees que estas precauciones son exageradas y que son innecesarias, la pregunta es: ¿puedes sacrificar tu ideal por un tiempo por amor a otros que creen que las precauciones sí son necesarias? De la misma manera, aquellos que piensan que la cuarentena debería de continuar, no deberían de juzgar a aquellos que cuestionan la sabiduría de las restricciones actuales del gobierno. Las iglesias deben y debemos esforzarnos por honrar a las personas en ambos lados. Sí, será molesto para las iglesias seguir ofreciendo servicios en línea para aquellos que no se sienten cómodos todavía asistiendo a las reuniones presenciales. Sí, será un sacrificio para los miembros de la iglesia que están cansados de tapabocas, de distanciamiento social, de cultos por Zoom o por Facebook Live, continuar usándolos por el bien de los demás.
Sin embargo, escucha esta parte, nada es más cristiano que una postura de sacrificio. Deberíamos abrazarla con gozo. ¿Has notado cuán notablemente confiados estamos de muchas de nuestras perspectivas en este momento? Parece que todos tienen una opinión bien fundamentada acerca de esta pandemia. Nos hemos vuelto expertos en este asunto. Parece que la seguridad y la certeza de tener la verdad en mi postura es la correcta. Hermanos, en este punto necesitamos un poco más de humildad y la iglesia deberíamos de liderar este camino hacia la humildad. Ahora más que nunca los cristianos deben de seguir el consejo de Santiago de ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para la ira. Escuchar bien puede retrasar el proceso de la planificación, pero vale la pena. Ninguno de nosotros debería asumir que hemos llegado a la respuesta definitiva sobre cómo hacer esto bien. No sabemos, estamos aprendiendo, pero sí podemos modelar la humildad al reconocer que no todo es obvio y todos estamos tratando de hacerlo mejor que podemos en un momento en el que estamos construyendo, como se dice, un avión en el aire. Por difícil que sea practicar la paciencia, recordemos que en el plano de la eternidad, este tiempo y esta temporada, si son meses o si son años, no serán más que una pequeña incidencia pasajera. Pero para nosotros la paciencia es una de las virtudes que son raras en el mundo, en un mundo instantáneo como en el que vivimos. Sin embargo, raramente se ha necesitado más paciencia, ya que muchos de nosotros estamos ansiosos por liberarnos del aislamiento, del quédate en casa y de volver a la normalidad lo antes posible. Sin duda es bueno y correcto estar ansiosos por reunirnos nuevamente como iglesia. Deberíamos de tomarnos en serio lo que dice Hebreos 10:25 cuando dice que no deberíamos de descuidar el congregarnos. Deberíamos de sentir el dolor de lo que se pierde cuando solamente nos vemos a través de una pantalla virtualmente. Y cada cristiano debería de anhelar el día en que la iglesia por Zoom o por Facebook Live dé el paso a la iglesia de nuevo en el salón o en el edificio. Ese día llegará. Pero debemos de tener cuidado de no apresurarnos. Debemos de tener cuidado de no ir más rápido de lo que permiten los gobiernos o más rápido de lo que pueden entender las personas en nuestra comunidad. Debemos de ser pacientes con un proceso de reapertura que sin duda será torpe, lento, pero ser paciente con los líderes que sienten la presión de esta compleja situación. Pacientes con otros, mientras están entendiendo esta nueva normalidad. Los que no se sienten cómodos con las reuniones en persona deben de ser pacientes con los que sí están. Y viceversa, por difícil que sea practicar la paciencia, esto que estamos viviendo será pasajero. Bien, yo creo que esto debe de ayudarnos, hermanos, a entender la situación. No es fácil, no tenemos todas las respuestas, queremos regresar, pero por eso queremos hacerlo de una forma prudente, con sabiduría, escuchando lo que Dios tenga que decirnos en este tiempo. Espero que haya sido de bendición para usted. Dios le bendiga. Bien, hermanos, el mensaje de esta mañana, vamos a continuar con nuestra serie de los jueces. La última vez nos quedamos en el anuncio del nacimiento de Sansón, cómo aquel ángel del Señor vino y lo avisó a su madre. Y ahí estuvimos viendo todo lo que había alrededor de este pasaje. Nos quedamos ahí en Jueces capítulo 13, en el versículo 5. Hoy vamos a seguir y vamos a avanzar hacia adelante en la enseñanza del libro de los Jueces. Sansón significa pequeño sol o solecito. Algunos eruditos creen que también el significado más cercano tiene que ver con robusto o gordo. En lo personal yo me quedo con el primer significado, que es sol o solecito, o pequeño sol, perdón. Y es que en los pueblos cananeos de la época de los jueces había una forma de darle culto al sol como una divinidad.
se le rendía adoración, reverencia y culto al sol. Así es que es muy probable que para los israelitas de la época de los jueces no fuera raro el nombre de Sansón. Ya vimos que en esta época ellos habían aprendido a combinar, los israelitas de la época de los jueces habían aprendido a combinar la adoración al Dios verdadero con la idolatría pagana y juntarlas con todos estos elementos. Aquí lo que parece ser algo alarmante de alguna manera es que el próximo juez de Israel, quien es un hijo de Dios, quien será lleno del Espíritu Santo, va a llevar un nombre pagano, como el de Sansón, hijo del sol o pequeño sol o solecito. Si usted lleva un nombre pagano, hermano, lo más seguro es que usted se convirtió después de que nació, se convirtió después a Cristo. Aquí en la congregación siempre yo he dicho que hay como 10,000 Lupitas, y eso solamente es señal de que Dios sigue alcanzando personas o familias con el poder del Evangelio. Lo raro sería que un creyente, después de haber creído y crecido en la fe, le pusiera a alguno de sus hijos o hijas el nombre de una deidad o una divinidad pagana. Puede pasar, yo no lo estoy condenando, solamente yo digo que eso sería algo un tanto extraño. Sansón, aun y que lleva un nombre, el nombre de un dios pagano, él fue anunciado por el ángel del Señor. Él fue utilizado grandemente por Dios. Él fue lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver en las siguientes semanas cómo Dios obró a favor de su pueblo por medio de este juez. Dios lo bendijo desde el vientre de su madre. Fue concebido de una manera milagrosa. Él fue apartado para el uso exclusivo de Dios. Sansón tenía todas las ventajas espirituales que cualquier cristiano de nuestra época anhelaría o quisiera. Él es el último juez. Él es la última esperanza de Israel. Y vamos a ver, o deseamos ver, cómo es que este hombre va a rescatar al pueblo de Dios, va a gobernar al pueblo de Dios, cómo lo va a guiar hacia la obediencia a Dios mismo. Sin embargo, también nos vamos a encontrar con un juez que casi en todos los momentos memorables de su vida nos va a decepcionar. Sansón nos va a decepcionar porque sus defectos nos van a recordar una vez más que necesitamos un libertador mayor que Sansón. Jueces 13, versículo 6. Vamos a encontrar en esta porción fe y obediencia por parte de los padres de Sansón. Y la mujer, es decir, la madre de Sansón, fue y se lo dijo a su marido, diciendo: un hombre de Dios vino a mí, y su aspecto era como el aspecto del ángel de Dios, muy imponente. Yo le pregunté de dónde venía, y él no me quiso hacer saber su nombre, pero él me dijo: he aquí concebirás y darás a luz un hijo. Desde ahora no beberás vino ni licor, ni comerás cosa inmunda, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno hasta el día de su muerte. Hace 3 semanas, cuando predicamos esta parte de Sansón, vimos lo que implicaba el voto nazareo, que era precisamente esto que le acaba de repetir o le acaba de decir el ángel del Señor a la mujer. Ese niño no iba a beber vino, licor, ningún fruto de las uvas, ni siquiera pasas, no se iba a acercar a un animal muerto o a un cuerpo de algún difunto, se iba a dejar crecer el pelo. Eso era una señal externa de su consagración total a Dios. Y si usted se acuerda, cuando vimos aquellos ejemplos de cómo hubo personajes en la Biblia de los cuales también se anunció su nacimiento, hay 2 que llaman la atención y que es importante mencionar ahorita. El primero es Isaac. Cuando Isaac fue anunciado por medio del ángel del Señor a su madre, a Sara, ella se rió. De hecho, la escritura también dice que Abraham también se rió cuando se le dijo: tu mujer concebirá a un hijo. Y ellos se rieron por incredulidad, eran ancianos y Sara era estéril. Otro personaje fue Juan Bautista. Cuando Juan Bautista es anunciado, el padre de Juan Bautista, aquel sacerdote
quedó mudo, también por incredulidad. Sin embargo, cuando vemos el anuncio del nacimiento de Sansón, cuando le es anunciado a su madre, ella cree al Señor y ella ve y entiende que Dios es capaz de hacer cosas imposibles con ella. Ella se convierte en una anunciadora, en una proclamadora. Por alguna razón que desconocemos, el nombre de esta mujer no aparece en la Biblia. Sin embargo, su labor, su testimonio están claramente señalados en este pasaje. La mamá de Sansón fue una mujer que le creyó a Dios. Ella fue donde estaba su esposo. Ella le compartió el anuncio del nacimiento de este hijo. Describió el aspecto de aquel ser y era extraordinario. Ella creyó la palabra del mensajero de Dios. Y es importante recordar que esta mujer, la mamá de Sansón, otra mujer 1200 años después, hizo exactamente o muy parecido a como lo hizo la mamá de Sansón. Me estoy refiriendo, por supuesto, a María, la madre de Jesús. Cuando le fue anunciado que vendría el Salvador del mundo, el Evangelio de Lucas en el capítulo 1:38 registra lo que María dice y ella afirma de esta manera: entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Qué preciosas, qué impresionantes palabras las de María cuando ella dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo no sé si esa es una palabra o una frase que usted y yo podríamos repetir, pero deberíamos de considerarla como algo en lo que nosotros deberíamos de ofrecerle nuestra vida al Señor y repetir exactamente lo mismo, en ese sentir, hágase conmigo conforme a tu palabra. La mamá de Sansón no solamente creyó a Dios, ella fue obediente a la palabra del Señor. Ella se sometió a ese voto nazareo también, porque a ella le fue dicho, tú también no beberás vino, no comerás nada de uvas, ningún derivado de las uvas, no te acercarás a un hombre o a un cuerpo muerto. Ella también asumió este voto nazareo, esa disciplina que implicaba este voto. Ella estuvo dispuesta a cambiar su comportamiento y sus costumbres de una manera obediente. Y cuando la comparamos con María, en este mismo pasaje de Lucas 1:38, vemos que 12 siglos después, María responde también, no solamente creyendo, sino obedeciendo a Dios. Porque dice en el pasaje Lucas de 1:38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Y esa frase, este texto completo, habla tanto de la fe como de la obediencia de esta mujer. De alguna manera, la madre de Sansón nos apunta a María, la madre de Jesús. Estas dos mujeres, ambas, nos han dejado un legado de enseñanza para nosotros, para esta época. Ellas estuvieron dispuestas a pagar el costo. La madre de Sansón estuvo dispuesta a cumplir con ese código de la ética de los nazareos. María estuvo dispuesta a llevar la vergüenza de ser una madre antes de ser casada. Ambas creyeron, ambas obedecieron y estuvieron dispuestas a pagar el precio. Por eso le digo, ellas nos han dejado un legado de enseñanza para nosotros en esta época. Amada iglesia, fe y obediencia van de la mano. Son primas hermanas. Fe y obediencia no pueden separarse. La fe es la convicción y es la certeza de lo que no vemos. Pero la obediencia es el fruto de esa convicción y de esa certeza. Nuestra fe debe de estar puesta en lo que es correcto. Esto es muy importante. Fe es la convicción y la certeza de lo que no vemos. Pero tenemos que poner nuestra fe en lo correcto, en la persona correcta, en aquello que es lo que Dios nos dejó y que iba a cumplir sus promesas. Voy a dejar esto por un momento, lo de la fe y la obediencia. Al final del mensaje voy a hablar más abundantemente de esto. Continuamos con el pasaje. Versículo 8, Jueces 13:8. Entonces Manoa, es el padre de Sansón, imploró al Señor y dijo,
te ruego, Señor, que el hombre de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros, para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios escuchó la voz de Manoa. Y el ángel de Dios vino otra vez a la mujer cuando estaba sentada en el campo. Y Manoa, su marido, no estaba con ella. Y la mujer corrió rápidamente y avisó a su marido y le dijo: he aquí, se me ha aparecido el hombre que vino el otro día. Manoa se levantó y siguió a su mujer. Y cuando llegó al hombre le dijo: ¿eres tú el hombre que habló a la mujer? Y él respondió: yo soy. Y Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser el modo de vivir del muchacho y cuál su vocación? Y el ángel del Señor dijo a Manoa: que la mujer atienda a todo lo que le dije, no comerá nada que venga de la vid, no beberá vino y licor, ni comerá nada inmundo, que guarde ella todo lo que le he mandado. Ahora, aquí es interesante porque Manoa, lo primero que llama la atención es que Dios escuchó la voz de Manoa. Y de una manera soberana, de una manera extraordinaria, Dios contesta esta petición. Manoa dice: quiero ver a ese ser, quiero ver a este hombre que Dios ha enviado. En la mente de Manoa era un hombre, y Dios lo contesta y vuelve a enviar una vez más al ángel del Señor. Dios contestó la petición y la oración de este hombre. Y aquí no quiero abundar mucho en esto, pero es importante, porque para nosotros los creyentes esta debe de ser nuestra esperanza y nuestro gozo. Saber que Dios escucha nuestras oraciones, saber que Dios escucha nuestras peticiones. Y Dios lo hace porque Él ha provisto para nosotros un intermediario entre Dios y nosotros, Jesucristo. Cada vez que un creyente busca a Dios en oración, podemos estar seguros que Él nos oye, que Él nos atiende. Su respuesta puede ser sí a lo que le pedimos, como en el caso de Manoa, pero también la respuesta puede ser no. O la respuesta puede ser también: por ahora no, espera. Sin embargo, Dios siempre escucha nuestras oraciones. Eso debe de ser el gozo y la esperanza de cada creyente. Manoa quiere estar seguro, él quiere asegurarse de que las instrucciones que le han dado a la mujer son las correctas. Él quiere saber cómo educar a ese niño. Aquí no es falta de fe la que él tiene. Él está creyendo a la promesa de Dios. Él cree que se va a cumplir, pero él está pidiendo ayuda en cómo criar y cómo educar a ese niño que se convertiría eventualmente en un libertador. Sin embargo, aquí lo interesante es que el ángel del Señor no le da más detalles. Manoa quiere saber qué más reglas debo de seguir, qué más puntos debo de atender a esto. Y el Señor no le da más detalles, simplemente le dice: atiende lo que a la mujer ya se le dijo. Se lo vuelve a repetir a Manoa. No le da más reglas. Con lo que le dijo es suficiente. Y creo, hermanos, que eso a veces le pasa a algunos creyentes. Quieren saber qué más hay aparte de lo que ya se nos ha dado. Dios nos dio su evangelio, el precioso y glorioso evangelio. Y es increíble que a veces hay cristianos que quieren saber qué más hay. ¿Hay algo más allá aparte del evangelio? Y no son capaces de entender o de vivir lo que ya se nos ha dado. Es por eso que algunos cristianos andan buscando cosas más profundas, andan buscando más o nuevas revelaciones, quieren respuestas diferentes a las que ya saben. Sin embargo, Dios nos hablará y nos repetirá las cosas que ya sabemos y que necesitamos entender y recordar y repetir en nuestras vidas para avanzar y para cumplir el propósito de Dios en esta vida. El evangelio es y será la revelación más asombrosa, más maravillosa para todo el mundo. Bien, una pregunta importante aquí: ¿este ser es humano o es divino? Bueno, nosotros ya lo sabemos. Ya hemos visto a lo largo del libro de los Jueces que el ángel del Señor representa a Jesús, a la segunda persona de la Trinidad. Pero aquí Manoa está con esa inquietud: ¿será humano o será divino?
Versículo 15. Entonces Manoa dijo al ángel del Señor: permítenos detenerte y prepararte un cabrito. Y el ángel del Señor respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu alimento, mas si preparas un holocausto, ofrécelo al Señor. Y Manoa no sabía que era el ángel del Señor. Y Manoa dijo al ángel del Señor: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumplan tus palabras te honremos? Y el ángel del Señor le respondió: ¿por qué preguntas mi nombre viendo que es maravilloso? Y Manoa tomó el cabrito con la ofrenda de cereal y los ofreció sobre una piedra al Señor. Y el ángel hizo maravillas mientras que Manoa y su mujer observaban. Pues sucedió que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió la llama del altar. Al ver esto, Manoa y su mujer cayeron rostro en tierra. Manoa aquí está teniendo dudas. ¿Será humano? ¿Será divino? La ofrenda que está teniendo aquí Manoa, la que está ofreciendo, lo que quiere hacer él, tiene algunos elementos o tintes paganos. El hecho de querer alimentar a alguien, ya sea que fuera humano o que fuera divino, implicaba que esa persona le iba a deber un favor al que estaba ofreciendo. No es muy diferente de nuestra época, a veces funcionamos así. Manoa quería conocer el nombre de esa persona desconocida, lo cual también tenía implicaciones similares de deberle un favor a la persona. Él estaba tratando de establecer una relación con algunos deberes que hubiera entre ambas partes. Sin embargo, este ángel no come nada con Manoa, aunque podemos ver en otros pasajes de las Escrituras que los ángeles sí se sentaban a comer a la mesa con sus anfitriones, como es el caso de los ángeles que llegaron con Lot a su casa, a la ciudad de Sodoma en Génesis 18. Los ángeles llegaron y se sentaron a comer, pero este ángel no se sienta. Y algo interesante, este ángel contesta a la pregunta que le hace acerca de su nombre con otra pregunta. El ángel no quiere estar en deuda con Manoa, no quiere deberle nada y no le da más de la información que Manoa necesita. Este ángel quiere dejar en claro que no tiene ninguna deuda, ninguna obligación hacia esa familia, ni hacia Manoa, ni hacia el niño. Este ángel no da más información, ni da más de lo que ya le había dado a la esposa de Manoa. Entonces aquí nos podemos hacer una pregunta interesante. ¿Por qué entonces el ángel regresó? ¿Por qué el ángel respondió a Manoa? ¿Por qué el ángel se quedó con Manoa? ¿Por qué si no le dio más información? ¿Por qué si no quiso establecer una relación de compromiso con Manoa? ¿Por qué se quedó? Lo que hace aquí Dios es darle a este hombre, al papá de Sansón y a su esposa, una revelación más clara y más definida de quién es este personaje o de quién es este ángel. Este ángel es Dios mismo. Como ya lo hemos visto anteriormente, el ángel del Señor es el mismo Hijo de Dios. Ha tenido algunas breves apariciones entre su pueblo y siempre que se manifiesta en el libro de los jueces, el ángel del Señor está hablando de libertad, de romper los yugos, como lo es en el caso de Sansón. Va a nacer un niño, está anunciando que será un libertador. El ángel del Señor contesta que su nombre es algo maravilloso y después hace algo sorprendente. Mientras la pareja estaba ofreciendo este sacrificio, observando en el altar el fuego, y el fuego está prendido, está ardiendo, el ángel del Señor comienza a subir por las llamas y por el fuego y asciende hasta el cielo. Ellos ven todo esto y caen arrodillados, postrados en tierra, entendiendo que lo que acaban de ver es algo sorprendente, es algo maravilloso, es algo fuera de lo natural, es algo divino. Ellos han tenido un encuentro con el Dios vivo. Pero la pregunta sigue estando ahí: ¿por qué se quedó este ángel? Lo único que yo puedo ver aquí es: Dios quiso dejar en la mente y en el corazón de este matrimonio una marca indeleble, una marca imborrable y permanente de su gloria
y de su grandeza. Algo que iba a marcar sus vidas para que ellos pudieran educar y guiar a este niño. La respuesta inmediata de ellos es, o de él, de Manoa, del padre de Sansón, la respuesta es: vamos a morir. Versículo 21. Y el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces Manoa supo que era el ángel del Señor. Y Manoa dijo a su mujer: ciertamente moriremos, porque hemos visto a Dios. Pero su mujer le dijo: si el Señor hubiera deseado matarnos, no habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereal de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas estas cosas, ni nos habría permitido ahora oír cosas como estas. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, pequeño sol, solecito o hijo del sol. Y el niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, en Mahané, Dan, entre Sora y Estaol. Bien, ahora Manoa se da cuenta que está frente a Dios y su respuesta es o muy esperada o tal vez la menos esperada. Pero ahora su respuesta es: ciertamente moriremos porque hemos visto al Señor, porque hemos visto a Dios. La idea de estar frente a Dios de un judío, de un israelita, es que si podía ver a Dios es que iba a caer muerto. Pero esta es una idea equivocada de cómo acercarse a Dios. Esto es algo de un temor equivocado de Dios. Ese no es el temor de Dios de que si lo vemos vamos a morir. Él pensaba eso. Sin embargo, lo cierto es que no murieron. Y mientras Manoa estaba en pánico, su esposa, quien yo creo que es la heroína de este pasaje, ella está tranquila y tranquiliza a su esposo. Pero su mujer le dijo: si el Señor hubiera deseado matarnos, no habría aceptado el holocausto ni la ofrenda. Fueron las palabras de la mujer. Esto nos enseña, hermanos, que la fe no está separada del intelecto. Si ellos le creyeron al Señor y vieron cosas maravillosas, pensaron que iban a morir, pero la mujer entendió: Dios aceptó nuestro holocausto, nuestra ofrenda. Dios nos permitió ver cosas maravillosas y no hemos muerto. Si Él hubiera querido, ya nos hubiera matado. Por eso yo digo, es la heroína, porque está teniendo actos de fe y de obediencia y aparte está utilizando su cabeza, su inteligencia, su cerebro. La fe y la obediencia, vuelvo a repetir, van de la mano y las acompaña la inteligencia. Algunas veces lo hemos dicho de esta manera: hermanos, cuando nos hacemos cristianos, cuando nos convertimos a Cristo y empezamos a tener fe en el único Dios verdadero, no se nos ordena, no se nos dice y no se nos pide que apaguemos nuestro cerebro. Dios nos dio una mente, Dios nos dio una inteligencia. Podemos usarla, tenemos que usarla para hablar y para compartir acerca de este glorioso mensaje que sana, que salva y que libra a los demás. Aunque esta es una pareja imperfecta, aunque esta es una pareja pecadora, Dios ha querido acercarse a ellos. Dios les dio instrucciones claras de cómo iban a criar a ese hijo que sería un libertador. Este hijo fue concebido en un vientre infértil, pero Dios les da una revelación clara de su gloria y de su majestad. Y en medio de sus dudas y preguntas, Dios les dice: no necesitan más información de la que ya les di. Por eso lo que le dijo a la mujer se lo repitió al hombre, exactamente lo mismo. Lo que ellos necesitaban, y esta es la respuesta de por qué el ángel se quedó. Lo que ellos necesitaban y por lo cual regresó ese ángel es conocer más a Dios, conocer más de su carácter. Porque todas las reglas de este mundo juntas no podrán darles el rumbo y la dirección que ellos necesitaban para las decisiones que necesitaban hacer en años siguientes acerca de su hijo. Ellos necesitaban una comprensión clara y plena de quién es Dios.
de su gloria y de su majestad. Así es como podrían darle rumbo y dirección a la vida de su pequeño. Este debe de ser un mensaje para todos y cada uno de los hijos de Dios, para nosotros en este tiempo. No necesitamos más reglas, no necesitamos mejores leyes para vivir. Ya tenemos lo que Dios nos dio, tenemos su palabra, y es por eso que Él nos la da y nos la repite y nos la recuerda. Eso debe de ser suficiente para conocerle, para entenderle, y debe de ser suficiente para nosotros para crecer en gracia y en conocimiento acerca de nuestro Dios. El llamado entonces para nosotros, hermanos, es a conformarnos con lo que ya se nos dio, con su palabra, con el Evangelio. Primera de Timoteo 6:3 dice: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, aquel que no se conforma a esto está envanecido, nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones, en contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Lo que vemos en este pasaje que Pablo le dijo a Timoteo es muy similar a lo que vemos en el libro de los Jueces, en el pasaje que hemos leído. Es un llamado de Dios a sus hijos a conformarse con el mensaje que Dios ya nos ha dado, a crecer en este conocimiento y a vivir conforme con lo que hemos aprendido. Pero el llamado también, hermanos, es a no conformarnos al molde de este mundo. Romanos 12:2, Pablo también escribió: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación, esta renovación de un creyente, de su mente, tiene que ver con el conocimiento, con profundizar en la obra redentora y salvadora de Dios por medio de la cruz. Es cuando podemos ver el rescate, cuando podemos ver la victoria de la resurrección y cómo es pagado nuestro rescate con la sangre de Cristo, con la sangre del Cordero. Es cuando nos detenemos a meditar en cuán grande amor Dios mostró al salvarnos a nosotros sin que lo mereciéramos y sin que nosotros pudiéramos aportar algo para que Dios nos salvara. Es entonces cuando el carácter y lo maravilloso del poder de Dios se hacen claramente visibles a nosotros. Entonces, por un lado, tenemos que conformarnos con la enseñanza, con la predicación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y crecer en ese conocimiento. Y por otro lado, es un llamado a no conformarnos, a no amoldarnos a la corriente de este siglo, que, hermanos, es una corriente fuerte, es una corriente creciente, pero más poderoso es el evangelio. Por último, para concluir, yo le había dicho, quiero ampliar este punto, este aspecto de la fe y de la obediencia, van de la mano. ¿Dónde debe de estar nuestra fe? Un pastor en Estados Unidos de nombre D.A. Carson, que es un teólogo, es un erudito, pastor y predicador, él utilizó una ilustración que me encantó y quiero compartirla porque él está ilustrando aquí dónde debe de estar nuestra fe. Y el pastor Carson ilustra y comienza a hablar del día previo a la primer Pascua, cuando se dio en Egipto. Había 2 hebreos que estaban platicando afuera de sus casas. Vuelvo a repetir, es el día previo a la Pascua. Esa noche iba a pasar el ángel de la muerte tocando a los primogénitos de cada casa. Y están platicando estos 2 hebreos y uno le dice al otro: ¿no estás nervioso con todo lo que va a pasar esta noche? Le contesta el otro: ¿por qué habría de estarlo? Ya hice todo lo que Moisés nos pidió. ¿Ya sacrificaste el cordero? ¿Ya manchaste los dinteles y las puertas con la sangre? ¿Ya empacaste tus cosas? ¿Ya preparaste a tu familia para la salida al desierto?
Claro, contesta el otro, ya lo hice, no soy tonto. Pero pensando en todo esto, creo que es peligroso. La verdad es que tengo miedo. Tú ya viste todo lo que ha estado pasando en los últimos meses. Moscas, oscuridad, el agua se convierte en sangre. Y ahora se nos avisa que va a pasar el ángel de la muerte y va a tocar al primogénito de cada casa. Eso me da temor. Tú tienes 3 hijos como quiera, pero yo tengo nada más a uno, al único, al que amo. Eso es fácil para ti, pero esta noche va a pasar el ángel de la muerte. Y le contesta el otro, ya sé lo que Dios dijo. Yo ya puse la sangre y todo lo demás, pero voy a estar feliz cuando todo esto pase. Y le contesta, que venga y que pase lo que pase. Yo confío en las promesas de Dios. Esa noche, el ángel pasó por la tierra de Egipto, entró a la tierra de Gosén, donde estaban los hebreos. Y la pregunta es, ¿cuál de estos 2 hombres perdió a su hijo? La respuesta, dice el pastor D.A. Carson, es obvia, es muy simple. Ninguno de los 2. La muerte no los tocó, no por la intensidad de su fe, no por la claridad con la que estaba ejerciendo uno su fe y el otro no. El resultado de que ninguno de los 2 hijos muriera fue que la muerte no los tocó por la sangre del cordero que estaba en sus casas. La sangre del cordero hace callar al acusador de la iglesia. La sangre silencia al acusador de nuestras almas delante de Dios. Hermanos, muchas veces estamos tan obsesionados con el tamaño de nuestra fe que cuando fallamos y cuando pecamos, pensamos que Dios nos perdona porque hicimos nuestro mejor esfuerzo. Pero en fin, al final caímos. Y no es así, hermano. Si usted y yo hoy podemos estar parados delante de Dios, no es porque hicimos un buen ejercicio de nuestra fe, no es porque tuvimos más fe, es porque la sangre del Cordero de Dios derramó esa sangre en favor nuestro. Solo por eso es que hoy estamos delante de Dios, usted y yo, no por el ejercicio, ni la intensidad o la cantidad de nuestra fe. Es por su sangre. Jesús es el juez mayor, perfecto, y nos va a apuntar, y Sansón nos va a apuntar a este mayor juez. Usted sabe que Sansón se sacrificó, Jesús se sacrificó. Los padres de Sansón nos recuerdan que lo que necesitamos para cumplir los propósitos de Dios es lo que ya se nos dijo en su palabra, y que eso nos debe de llevar a una revelación mayor, más grande de su gloria y de su majestad. Por eso vuelvo a repetir lo mucho que ya hemos dicho y repetido, hermanos. Estas historias que están en este libro precioso no son reglas morales, no son historias que nos conducen a una buena enseñanza para aprender algo moral. No es eso. Las historias de la Biblia tienen el propósito de exaltar, de glorificar el carácter de Dios, de hacernos ver mayormente cómo es que Él actúa, cómo es que Él se glorifica a sí mismo, y al glorificarse a sí mismo, Él bendice por naturaleza a su pueblo. Lo vemos en la historia de los padres de Sansón, lo vamos a ver en la vida misma de Sansón. Así que, hermanos, yo le pido que al pensar y al meditar en estos pasajes, podamos pensar en cómo es que cada uno de estos personajes, de alguna forma u otra, nos dirigen a Cristo. Nos hacen ver y entender cuán débiles, cuán necesitados estamos nosotros de Dios, y que lo único que podemos hacer es
voltear a ver a Dios, pedir misericordia, clemencia, buscar su rostro y saber que Él está dispuesto y disponible para contestar y atender nuestras oraciones. Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, con gozo y con gratitud, hoy te decimos, Señor, gracias por lo que ya nos has dado a través de tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos has hecho ver en este libro precioso, esa revelación gloriosa de quién eres tú, cuán grande, cuán majestuoso y cuán maravilloso eres. Oh Padre bendito, ayúdanos a tener una clara conciencia y entendimiento y pensamientos acerca de ti. Estar seguros, Señor, que cuando tú nos hablas a través de tu palabra, lo que quieres es bendecir a tu pueblo, hablar a tu pueblo, edificar a tu iglesia. Gracias, Dios. Ahora, Padre, oramos para bendecir a tu iglesia, pidiéndote, Señor, que el amor tuyo, que la participación de tu Espíritu Santo y la compañía gloriosa de Jesucristo vaya con tu pueblo, ahora y siempre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.